Seguimos en Sin Filtro discutiendo sobre cómo darle batalla a la impunidad y usted ha enviado mensajes con el numeral SF sigue impunidad y estos son algunos de los comentarios que llegan a este foro. Leonel dice, si tuviéramos un Congreso decente no tendríamos ese problema porque ellos fiscalizarían al Estado y no se aprovecharían. ¿Quién elige el Congreso? Pues los ciudadanos. Nosotros. Ahí estamos. Como nosotros. Con partidos nefastos. Sí, pero como nosotros, pues. Otro mensaje dice, la impunidad también es una pérdida de valores desde la familia. Antes corregían a los hijos. Vamos a decir que es algo puramente familiar esto de la impunidad. Parte sí, pero no lo creo que sea todo. No, ahora, tiene que ver con la ley. Sí, muy bien. O sea, igual y estos valores... Ley que existe y no se cumple es ley que no existe. Vamos, un último mensaje y comenzamos a discutir. La impunidad seguirá, aunque tengamos a la CICIG y al EVP, mientras los otros sectores no hagan justicia como se debe. Vamos al tema de este segundo mensaje que nos decía, bueno, los valores desde la casa, donde se debe aprender a respetar a la ley, la autoridad. ¿Es suficiente esto? No, la casa es el inicio del aprendizaje de socialización, pero la escuela es muy importante. La escuela es fundamental en el proceso de socialización. Luego la educación básica, luego la universidad, luego la empresa, luego el club, donde uno pertenezca a la iglesia, ¿verdad? Es curioso ver que Guatemala se la lleva de un país muy cristiano, pero también de los más violentos y de los más impunes, ¿verdad? Y toleramos la corrupción hasta cierto nivel, sí, ¿no? Y la impunidad. Sí, porque fíjate que la corrupción, mira, cuando tenés 85% de economía informal, por favor, de eso se trata, al final, porque la impunidad no es solamente el término del delito que comete el que está en el poder, ¿verdad? La impunidad quiere decir todo aquel que se sale con la suya cometiendo un delito, cualquiera que sea o no sea del Estado. Pero fíjate que hoy, por ejemplo, ayer fue sorprendente que Inside Crime publicara un reportaje larguísimo, un análisis de cómo el familiar de un narco ya acusado llegue a ser quien dirija la Federación de Fútbol. Eso es Inside Crime. De hecho, hoy Prensa Libre llevaba esa noticia en la página 10. Y es curioso porque entonces empezás a ver, como diría Hofstede, ¿verdad?, que la gente del poder lo que hace es moverse dentro de esa... Y que abajo no dicen nada y no se mueven. No, porque entonces se ratifica, porque la pregunta es sí, que tengamos un mejor Congreso. Sí, pero usted elige el Congreso, yo elijo el Congreso. Entonces, también es una responsabilidad y en todo caso una culpa compartida, pero es una responsabilidad compartida y es correcto con los partiditos que tenemos. Entonces hagamos diferentes, pues, ¿verdad? Pero... Gabriela, ¿depuramos el Congreso o la propuesta que lanza Estuardo suficiente para cambiar y mover este pulso de fuerzas entre el lado bueno y el lado malo en esta batalla en contra de la impunidad? Sí, depurar el Congreso es una tarea pendiente, ¿verdad? Depurar el Congreso y toda institucionalidad pública que se aproveche de los bienes públicos, que en términos concretos se aprovecha del trabajo de los guatemaltecos. Esa es la verdad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Son otros 100 pesos. Otros 100 pesos. Lo que es necesario discutir es que si hay una necesidad de apoyo ciudadano, pero también de fiscalización y de auditoría y de acompañamiento ciudadano a esos funcionarios que sí están haciendo un frente importante contra la corrupción, ¿verdad? Y eso no solo se hace desde Twitter o desde Facebook, sino también se hace desde temas tan sensibles para la sociedad guatemalteca como plata, ¿verdad? Un impuesto por la impunidad, por ejemplo, es una apuesta muy certera también a continuar procesos que han creado cambios y han dado esperanza a la sociedad guatemalteca de que las cosas pueden cambiar. Y como Daniel decía, ser un poco menos pesimistas de lo que estamos siendo hoy, ¿verdad? Yo creo que hay muchas formas en donde el guatemalteco y la guatemalteca deben comenzar a apropiarse precisamente del poder que les da la ley, la Constitución, y que les da el ser un ciudadano de este país. Estuardo, para darle batalla a la impunidad, necesitamos más herramientas. ¿De dónde podemos sacar estas? Aparte de ese apoyo ciudadano que es necesario, ¿no? Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Yo creo, y seamos en ese caso optimistas, porque ciudadanos organizados hemos demostrado que podemos hacerlo. O sea, que sí podemos hacerlo. Cuando digo ciudadanos organizados, no solo me refiero al ciudadano individual, sino me refiero también a medios, me refiero a iglesias, me refiero a universidades, me refiero a todas las organizaciones legales, ONGs y todo esto, que apoyan una lucha contra la impunidad. Miren, la impunidad nos sale muy cara.
Y además, no solo nos sale cara, sino que las consecuencias en mediano y largo plazo son pero nefastas. La impunidad y la corrupción en salud nos genera entonces generaciones desnutridas que cada 20 años, como dicen todos los estudios longitudinales, vamos a tener cada vez una población más debilitada. En educación es igual. Y los números presentados esta semana pues no dejan mentir, ¿verdad? 91% de fracaso en matemáticas, 75% de fracaso en lectoescritura. Son las próximas generaciones. Entonces sí, esos son los siguientes. ¿Y cómo vienen? Los que están una generación atrás, los chiquitines. Entonces nos sale muy caro, no nos conviene. Es demasiado pesado para nosotros. Además nos volvemos menos competitivos también a nivel internacional y a nivel interno nos volvemos menos competitivos. Entonces nos sale. ¿Dónde está la primera gran batalla? Es en la justicia. La gente pide seguridad, pero la seguridad no es lo que necesitamos. La seguridad es una consecuencia de aplicar la justicia. Vamos a ver qué opina la gente en cuanto a eso, ¿por qué la impunidad sigue vigente? Y estos son los números finales del sondeo que hemos lanzado a redes sociales. Veamos qué opinó la audiencia. Y estos son los números. 55.6, perdón, dice que se debe a los funcionarios corruptos. El 26.7 a la injusticia que mencionaba acá Estuardo. Y el 17.8 a la apatía ciudadana. Esto nos hace pensar entonces que, bueno, sí hay una acusación a los corruptos y pero hay también un señalamiento a nosotros como ciudadanos. Como ciudadanos apáticos. Correcto. Entramos al área ya de las conclusiones. Gabriela, conclusiones finales. Bueno, yo creo que la lucha contra la impunidad sigue siendo, y contra la corrupción también sigue siendo una demanda ciudadana latente, que cada vez más se va comprendiendo que tiene efectos en nuestra vida cotidiana de salud, educación, en los baches de las carreteras, y es importantísimo que nos organicemos en contra de un Estado que carcome la vida de cualquier guatemalteco. Estuardo, brevemente, la conclusión. Yo creo que tenemos que apostarle a la justicia. Ahí es donde tenemos que poner nuestros recursos. Mucho énfasis en el sistema de justicia. Me refiero desde toda la cadena de justicia, pero principalmente en jueces, ¿verdad? Y también quienes aplican la justicia. Cuando tengamos, ¿qué es la impunidad? Es lo opuesto de la justicia. Cuando tengamos justicia, automáticamente entonces vamos a tener mejor nivel de seguridad. La seguridad es un resultado del énfasis, del esfuerzo y de la lucha que hagamos por tener un país justo. Y cuando tengamos un país justo, quiere decir que las normas se van a aplicar, y esas normas que se apliquen, entonces va a hacer pensar muchas veces más al funcionario que quiera sobrevalorar lapiceros, que quiera o meter mochilas, las manos en eso, o al fertilizante, o láminas, o casas, o cárceles. Y cuando uno sí ve la lista de sobrevaloración, uno dice, y tienen que ser castigados. Tenemos que tener un ejemplo. Una de las grandes características de la normativa de la ley, es que tiene que ser un ejemplo también para otros que quieran cometer el mismo delito. Bueno, llegamos al final de esta discusión. Muchísimas gracias, Gabriela, Estuardo, por ayudarnos a analizar esta batalla que a veces parece de una batalla de David contra Goliat, algo así, pero donde sabemos que es fundamental el papel de la ciudadanía. Ya lo sabe, esto es Sin Filtro, el análisis directo y ágil. Las conclusiones las saca usted. Soy Ben Genchín, tenga muy feliz noche.